que me hicieran. Vamos a tratar antes tratar de compartir pantalla. Vamos a tratar de compartir algunas cuestiones particulares y puntuales que creo yo que como maestros tenemos algún grado de dolencias, de falencias dentro de la educación primaria y, por qué no decirlo, dentro de la enseñanza de la matemática propiamente. Resulta que puedo hablar en términos generales, puedo hablar a nivel nacional, puesto que los resultados nos lo reflejan. Saber de que en el caso de los exámenes que envía el Ministerio de Educación a los distintos establecimientos oficiales del país, donde nos pasan las pruebas de matemática y lectura. Y lamentablemente los resultados no son los deseados. Pero esto tiene un denominador común. Y el denominador común se debe precisamente a que el docente de educación primaria muchas veces le anda huyendo o prefiere cubrir con otra área y darle el menor valor posible a lo que corresponde al curso de matemática. Y de ahí que estoy encantado entonces de poder participar en este sexto congreso de la didáctica de la matemática, puesto que creo yo que es la mejor manera de aportar para todos aquellos deseosos de querer transformar, de poder participar en esa innovación, en ese cambio constante que debemos tener dentro de nuestros establecimientos a fin de poder lograr grandes avances. De ahí creo yo que radica la situación, más o menos tratando de hacer alguna cuestión, creo que por ahí es donde encontramos los problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente cuando el estudiante va? Pero de igual manera tenemos que hablar de los textos, de las editoras. Cuando hablamos de geometría, ya tratando de ingresar un poquito de geometría, nos damos cuenta que geometría como que lo dejan en la última unidad y a ver si el profe le da tiempo llegar a esa parte o no. Y es algo, la geometría, yo pienso en el estudiante de sexto grado, pero tampoco debemos olvidarnos de los compañeros que trabajan en nivel medio, los que trabajan en la universidad. O sea, ¿qué tipo de enfoque le damos? Puesto que la forma de cómo motivamos a nuestro estudiante desde la primaria es cómo se va a proyectar en otro nivel. Así que partiendo de esa parte, creo yo que tenemos que tomar en cuenta esos aspectos y hoy por eso honrado y privilegiado de poder compartir con ustedes. Espero llene las expectativas. Es probable que no vaya a ser demasiado, pero es lo que nos ha enseñado la experiencia, es lo que nos ha dicho la experiencia y es lo que hemos compartido en algunas oportunidades. Ya por ahí ustedes lo mencionaban en la presentación. Hemos sido, bendito sea Dios, participantes en cuanto a la concreción y validación del CNB, tanto para nivel primario, jornada nocturna, como para nivel medio, jornada nocturna. Y hemos dado nuestros aportes en cuanto a lo que corresponde y pues en esta oportunidad naturalmente es de vital importancia la participación de ustedes como organizadores y por supuesto en la búsqueda de el mejoramiento en cuanto a calidad educativa y la cobertura le corresponde a otra entidad, así que nosotros nos dedicaremos sencillamente a trabajar en cuanto a la calidad educativa. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a tratar de iniciar y a tratar de compartir pantalla en este momento a efecto de poder seguir conversando respecto de este tema que obviamente va a acaparar nuestra atención. Vamos a buscarlo, si me permiten.
No sé si estamos por ahí. ¿Podemos visualizar? Sí se visualiza. Muy bien. Entonces estábamos ya con la parte de la bienvenida, la presentación inicial y ahora vamos a la exposición en cuanto a hablar de la introducción de la geometría. Vamos a tratar de resolver algunos ejercicios, la evaluación de cierre, la evaluación y el cierre, entre otras cuestiones. Ahora bien, hablar del término geometría, ya abordando el tema propiamente, y yo lo decía inicialmente en cuanto al grado de utilidad que tiene el poder compartir con nuestros niños. Resulta que hay un albañil y quiere ir a trabajar a nuestra casa porque nosotros necesitamos fundir una losa, fundir una terraza. Y resulta que esta terraza tiene 20 centímetros de ancho, tiene 10 metros de largo y tiene 5 metros de ancho. Generalmente empezamos a buscar quién nos apoya, en dónde encontramos ayuda para que nos aporte, porque nosotros necesitamos saber qué cantidad de material necesitamos comprar, pero obviamente necesitamos cubicarlo. A ver, ¿cuántos? Llega el albañil, generalmente va a llegar un albañil empírico y nos dice, bueno, usted necesita tantos metros de arena, tantos metros de pedrín, tantos sacos de cemento, tantos quintales de hierro. Bueno, y entonces empezamos desde ya entonces empezar a ver la necesidad de tener que conocer algo de geometría, sin olvidarnos naturalmente que la parte de la definición inicial del término geometría, desde su etimología, tendrá que significar geos, que es tierra, y metría, que es medir, medición de tierra. Ahí tendremos que regresar a la época de los griegos, a la época de los egipcios, tenemos que recordar cuestiones del río Nilo, o sea, ese tipo de cuestiones tendríamos que recordar. Entonces, de ahí la importancia entonces de que nosotros tengamos que entender la necesidad de tener que conocer, desde va que, miren, necesito a alguien que me pinte esta pared, cuánto mide de alto, cuánto mide de ancho, y resulta que el metro de pintura por cada persona está a 7.50 quetzales la mano de obra, el metro cuadrado. ¿Cuánto necesitamos? Entonces, en función de eso es como nos vemos en la necesidad de poder entonces trabajar lo que corresponde a la geometría. Vamos a continuar. Acá estamos encontrando un cuadrado. Este cuadrado resulta que tiene 10 metros de altura por 10 metros de... Tiene 10 metros por lado, en otras palabras. Entonces, bajo nuestros conceptos elementales, sabemos de que un cuadrado es una figura, es un polígono que tiene 4 lados iguales. Y de esa cuenta, entonces, vamos a entender que ahí vamos a encontrar un cuadrado. Algo más que tendríamos que agregar a esto es la razón por el cual se llama metro cuadrado, los cuales vamos a analizar a continuación. Vamos a suponer esta superficie que tiene 4 metros por lado. Tiene 4 metros de este lado, tiene 4 metros de ese otro lado. Y bueno, sencillamente le diremos a nuestro estudiante, porque esa es la intención del curso, miren, vamos a cuadricular, como nuestros cuadernitos, nuestras hojas no se asimilan a metros, entonces tendríamos que decirle nosotros, miren, aquí vamos a trabajar y vamos a decir que 1 centímetro es igual a 1 metro. Entonces trazaríamos un cuadrado que mida 4 centímetros por 4 centímetros, lo que equivaldría a 4 metros, sabiendo de que 1 centímetro es igual a 1 metro. Posteriormente tendríamos que decirle, mire, quiere que nos divida cada centímetro estos espacios. Entonces aquí medimos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, hasta que finalmente digamos los 4 centímetros. De igual lo hacemos de forma vertical y posteriormente hacemos el conteo y tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y sabemos que 4 por 4 son 16 metros cuadrados. Ahora, este término de metros cuadrados es el que generalmente, mire, profe, mire, señor, mire, maestra, mire, o sea, ¿de dónde, por qué el metro cuadrado? Y ya esa es la parte que vamos a tratar de
de entender todo lo que es área, lo vamos a identificar con metros cuadrados, con centímetros cuadrados, con pie cuadrado, con millas cuadradas, con kilómetros cuadrados. Todo está en función de cuadrados. Ahora, ¿cuál es la razón de ser? Bueno, es muy sencillo. Si esto fueran 16 metros cuadrados, estamos diciendo de que de este extremo a esta otra parte mide 1 metro. De esta parte a esta otra esquina o a este otro vértice igual mide 1 metro. Y de esta otra parte para esta otra parte mide 1 metro. Y finalmente, en la parte superior de ese vértice al siguiente vértice tiene que medir 1 metro. O sea, mide 1 metro por lado. Eso significa que es 1 metro cuadrado. Y aquí tendremos 1 metro cuadrado, tendremos 2 metros cuadrados, porque todos sus lados miden 1 metro. Si habláramos de kilómetros, tendríamos que decir 1 kilómetro por cada lado. Y o sea, no hay escapatoria, entonces diremos que todo esto medirá 1 kilómetro cuadrado. Ahora bien, vamos a ver, ¿estamos ahí? ¿Estamos presentes? Sí, maestro. Sí. Estamos. Muy bien. Entonces, por ahí estamos y podemos continuar entonces. Y ahora vamos a encontrar que generalmente nos va a decir que el área de un cuadrado, y yo generalmente acostumbro a hacerle aquí el dibujito del cuadrado para que sepamos que es el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es igual a multiplicar 2 veces el lado. Esta L lo ponemos como sinónimo de lado, así que 2 veces el lado, pero multiplicar 2 veces el lado. Es importante explicarle a nuestro estudiante que esta L es por conveniencia. O sea, a nosotros nos parece, de alguna manera como que los libros, la mayor parte nos dice L, L y L y L, pero esto es nuestra conveniencia a sabiendas de que para otros niveles esto es una variable y va a variar de acuerdo a nuestro gusto. Así que tenemos entonces que si en el anterior ejemplo teníamos que mide 4 metros por lado, o sea, L mide 4 metros. Para que finalmente entonces nosotros tenemos que escribiríamos dentro de paréntesis los 4 metros elevado al cuadrado y tendríamos que 4 por 4 es igual a 16 metros cuadrados, que son exactamente lo que estábamos viendo anteriormente. De igual manera, entonces, tendríamos para el perímetro. Bueno, el perímetro no es nada más que, tendríamos que decir, que sumar o multiplicar 4 veces el lado. Si vamos a sumar, diríamos lado más lado más lado más lado. O sea, 4 veces vamos a sumar el lado. Pero nos cansamos, ¿verdad? Así que multiplicamos ese 4 por el lado y tenemos que 4 por 4 es 16 metros. 16 metros. Acá, antes de abandonar esta parte, tendríamos la situación en cuanto a que los 16 metros cuadrados, ya dijimos que es superficie, que representa 1 metro por cada lado, mientras que esos 16 metros de perímetro siempre van a ser, no son cuadrados. ¿Y por qué no son cuadrados? Porque esos 16 metros representan el contorno, representan la orilla, que muy bien podremos explicarlo con un hilo, que finalmente representa una longitud. Por lo tanto, las longitudes siempre se van a dar en función de metros, en función de centímetros, en función de kilómetros, en función de millas, más no pueden ser cuadrados, puesto que representa una longitud. Muy bien. No sé si alguien podría por ahí contestarme en cuanto a que la pregunta es, ¿podría existir o podría darse la posibilidad de que el perímetro sea 16 y que el área vaya a variar? ¿Alguien podría contestarme? Yo pienso que sí. O sea, podríamos tener una figura que tenga el perímetro 16
y el área podría ser variado. Dígame usted cómo lo haría. Tal vez una forma triangular en donde los lados sean diferentes, tengan medidas diferentes para poder medir el área. Correcto. Podríamos, como son longitudes, ¿verdad? Podríamos formar un triángulo. Variaría el área. Sin embargo, el perímetro se conserva. Pero otra manera de hacerlo es también ir reduciendo las longitudes. Si por ejemplo, tenemos un perímetro 16, nosotros le diéramos, por ejemplo, lo convertimos en un rectángulo. Podríamos darle, por decirles algo, un metro de altura. 1 y 1 serían 2 metros. Nos quedarían en suspenso 14 metros, los cuales los distribuyo en 7 en la parte inferior y 7 en la parte superior. 7 más 7, 14, más el 1 de un lado, más el otro serían 16. 16 que sería el perímetro. Sin embargo, cuando determinamos el área, que sería 1 por 7, son 7 metros cuadrados. Miremos cuánto se redujo la cantidad de metros cuadrados. Y de igual manera podemos nosotros ir, le vamos a aumentar a la altura. Le podemos aumentar a la altura. A la altura le vamos a dar ahora 2. ¿Cuánto tendría que medir de ancho ese rectángulo? ¿12? Ah, no, porque son 4 de cada lado, ¿verdad? Correcto. Seguimos manteniendo los 16 metros de longitud. Ahora le damos 2 metros de altura. ¿Cuánto nos mediría la base? ¿Les parece bien que mida 6? Tendría que ser de 6. De 6, ajá. De 6, ¿verdad? Porque 6 más 2 son 8. Y 6 más 2 son 8. Y 8 más 8, 16. Y ahora sí, nosotros determinamos el área. También, miremos cómo se conserva el perímetro y cómo se va cambiando el área. Si nosotros cambiamos esto y decimos 2 por 6 son 12 metros cuadrados. Y si nos damos cuenta, hace un rato nos dio 7 metros cuadrados. Y hoy nos está dando 12 metros cuadrados. Y ahora, ¿qué pasaría si le damos 3? Miren, esta es la manera de cómo podemos compartir con nuestros chicos, cómo podemos compartir con... de qué manera ellos pueden ir incrementando altura y reduciendo ancho. En un momento, cuando el chico ya haya asimilado muy bien, e inclusive podemos introducir números decimales. Mide 2.5 de ancho, ¿cuánto tiene que medir la base? El chico tiene que ir pensando, tiene que... Un solo ejercicio, un solo perímetro nos puede sacar hasta 10 ejercicios para que vaya comprendiendo área en función de un cuadrilátero. En este caso, estamos hablando de rectángulos y de un cuadrado, que fue nuestra parte inicial. ¿Está claro, compañeros y compañeras que están presentes? Ajá, sí, gracias. Presente, Lick. ¿Alguna duda? Por el momento no, licenciado. Gracias, muy amable. Continuamos. Solamente en algunos libros aparece solo la L en minúscula y a veces eso los confunde a los chicos. Miren, más que a los chicos es a nosotros como maestros. Era lo que yo decía. Más que a los chicos es a nosotros como maestros. Yo creo que el manejo de la conceptualización propia de la matemática es de que esa L yo la puedo cambiar. O sea, todos ellos son variables. Todos ellos son variables, ¿ya? Varían de acuerdo a mi gusto. Si para mi gusto la altura la voy a llamar una A, pues la dejo como una A. Si para mi gusto va a ser una M, la dejo como una M. Pero eso sí, el chico tiene que entender. Por eso la matemática la tenemos que apropiar, la tenemos que digerir. Tiene que ser nuestra, ¿de acuerdo? Nos tenemos que apropiar de él. O sea, eso es obvio de que los chicos van a encontrar eso en el libro.
pero nosotros cuando estemos trabajando con ellos, tenemos que plantearles las distintas alternativas, las distintas formas de ver cada una de las cuestiones. Vamos a continuar. Ahí tenemos esta propuesta. Me gustaría que la anote porque el tiempo estamos en contra del tiempo y hablar de estos temas, la verdad de que es de suma importancia, así que o le toma captura o no sé qué vaya a hacer, pero ahí le tengo una propuesta. Dice trazar y hallar el área y perímetro de un cuadrado de lado 8 metros. Aquí hay algo bien importante. No podemos decir de 8 metros por cada lado. Eso aquí está tácito. Trazar y hallar el área y perímetro de un cuadrado de lado 8 metros. Ahí está tácito porque no hay cuadrado que tenga un distinto lado, ¿va? O sea que todos los lados son iguales y así que con esa medida que tengamos, nosotros podemos trabajar tanto áreas y perímetros. Algo bien importante en esta parte que nos corresponde, que nosotros tenemos que de alguna manera ubicar y tratar de generar no solo el conocimiento significativo, sino que aplicarlo a nuestro entorno. O sea, yo no voy a hablar, por ejemplo, de un cuadrado que tenga 100 metros, a menos que vaya a comprar mi terreno de 100 metros, ¿verdad? O sea, no voy a tratar yo de trabajar con dimensiones o con cantidades donde yo sé de que como que está un poquito difícil. O sea, hay cantidades donde yo sé que el alumno puede aplicarlos dentro de su vida. Esto es bien interesante. Acá tenemos el área y perímetro de un rectángulo. Bueno, y tenemos la base de 10 metros y la altura de 5 metros. Y vamos a hacer algo similar a lo que trabajamos hace un rato. Aquí ya no nos vamos a tardar mucho. Tenemos que un rectángulo de 8 metros de base y 4 metros de altura, lo que significa que ya lo que ya platicamos, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle al estudiante que podemos usar y decirle, mire, un metro es igual a un centímetro es igual a un metro. Y lo mandamos a trazar para que él vaya entendiendo que cada uno de estas partes mide un metro por cada lado. Por lo tanto, por esa es la razón de ser un metro cuadrado. Y para el conocimiento nuestro sabemos que es 8 por 4 igual a 32 metros cuadrados. Pero aquí lo importante es de que el estudiante pueda contar y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos vamos contando hasta llegar a los 8 y 8 por 4, 32 para no seguir contando y de esa manera podemos seguir trabajando. Y esto es similar a lo que ya platicamos hace un rato. Con un cordel, con un pedazo de lana, con un pedazo de pita, no sé cómo puedan trabajar, pero al alumno se le puede ir, mire, para mañana me trae un pedazo de cordel y vamos a trabajarlo de tal manera. Y entonces usted va trabajando a la par de él y él va haciendo sus trazos y va trabajando. Ahora aquí tenemos lo siguiente. Miren, por ahí no soy muy especialista con esto del inglés porque ni modo va cada quien con lo que le corresponde. Pero tenemos que, por ejemplo, el área de un cuadrado es igual a base por altura. Pero ¿por qué nos aparece siempre en los libros la H? ¿Ustedes? ¿Alguien sabe? En inglés, está en inglés. Porque está en inglés. Aparece H porque la palabra altura está en inglés. Y como nosotros somos bien copiones de todos los libros, aunque estén castellanizados, le ponemos H. Y todavía en la escuela nosotros le ponemos H, ¿va? En los colegios le ponemos H. Cuando, de acuerdo a lo que estaba mencionando hace un rato, estaba diciéndole de que la base también, nosotros leemos base que lo estamos españolizando, pero esa base también está en inglés. O sea que siempre va a estar igual. Y entonces tenemos que, bueno, la que me dijo que está en inglés, ¿me puede decir cómo se dice la altura en inglés, por favor? Si no estoy mal, creo que es height. Correcto, ahí estamos. ¿Y la base? Vice. Por ahí más o menos, ¿va? Bueno, entonces ahí estamos solo para que interpretemos y veamos la situación que a veces, o sea, son preguntas que nunca nos hacemos, ¿verdad? Que generalmente las copiamos, las transmitimos y van de generación en generación. ¿Por qué B y por qué H? Bueno, pero ahí vamos entonces. Tenemos que, yo creo que desde sexto grado, nosotros tenemos que empezar a desaparecer la X, tenemos que empezar y saber de que cuando aparecen dos literales corridas, para este caso, implican una multiplicación. Siempre que hayan dos literales corridas,
y estamos hablando de una multiplicación. O sea, aquí nos dice base por altura. Esto es importante que nosotros vayamos compartiendo con nuestros chicos a efecto de que cuando él vaya al otro nivel inmediato superior, sabemos de que ahí muchas veces es un punto en el centro, es un asterisco, o sencillamente son aplicación de paréntesis, o son literales corridas, los que significan ya un producto. Si regresamos a la parte anterior y miramos que la base, la altura mide 4 y la base mide 8, entonces tenemos nosotros la operación que se nos está presentando ahí. Lo que tenemos es la altura que mide 4 y 8. Ahora bien, mire, si la base dijo que medía 8, ¿por qué escribió primero 4? No, hombre, siempre vamos a buscarle a nuestro estudiante, recuérdese, la facilidad, aunque a estas alturas el chico ya tiene que verlo todo fácil, pero ¿qué es más fácil para él decir? ¿4 por 8 u 8 por 4? Algunos le van a decir, profe, maestra, no me sé la tabla del 8, pero el 4 sí se van a recordar, ¿va? Entonces decimos 4 por 8 es igual a 32. Y tenemos, resulta que como es un niño de primaria, estamos hablando de sexto grado de primaria, aunque ya le enseñamos la multiplicación de potencias de igual base, porque ya se lo hemos enseñado en algún momento determinado, sabemos que si multiplicamos potencias de igual base, tenemos que m es una base, tenemos que m es una base y que cada uno de ellos tiene un exponente. Tenemos que m por m, copiamos la m y copiamos y sumamos los exponentes, que 1 más 1 es igual a 2 y que de ahí sale el exponente 2 para decir los metros cuadrados. Sin embargo, si nuestro estudiante no ha recibido lo que corresponde a potencias, a las leyes de la potenciación, el producto de potenciaciones de igual base y todo lo que corresponde, entonces nos vamos a limitar a decirle, mire, aquí tenemos m, lo voy a copiar aquí. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces aparece m? 2 veces, profe. Ah, muy bien. Le vamos a poner aquí el 2. Ya lo relajé. Si de alguna manera, lo correcto es que usted aplique el conocimiento de la multiplicación de potencias de igual base. Está multiplicando bases. Esas bases son literales, son letras. Es la M, que en este caso significa metros. Continuamos con el perímetro. En este perímetro decimos de que si tiene 2 bases, los vamos a multiplicar. Si tiene 2 alturas, los vamos a multiplicar. Lo que podría ser equivalente a decir base más altura, más base más altura. Pero digo, la facilidad, 2 veces la base más 2 veces la altura. Y entonces tenemos que 2 por 8 son 16 metros y más 2 por 4 que son 8 metros, que 16 más 8 es igual a 24. 24 metros y siempre haciendo el énfasis correspondiente que el área está en función de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, millas cuadradas, mientras que el perímetro es el equivalente a una longitud. Por lo tanto, va a quedar en función de metros. Si alguien quiere aportar algo, con todo gusto estoy para escucharlos. Y si todo está bien, continuamos. Solamente tengo una duda. Yo una vez escuché que las tablas de multiplicar no se enseñan como por ejemplo, uno viene y dice, bueno, la tabla del 2 y 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, pero me estaban diciendo que lo correcto era al revés, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, o sea, 3 veces 2, 4 veces 2, 5 veces 2. O sea que está mal puesta, digámoslo así, la tabla. No sé si me explico. Mire, sí, completamente explicada y completamente asimilada de este lado. Quiero decirle que primero, usted tiene que recordar muchas cuestiones y como la dueña de la clase es el maestro o la maestra. Entonces, dentro de algunas cuestiones que tiene usted que recordar es la propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿verdad? O sea que le diga 1 por 2 o 2 por 1 le va a dar lo mismo. Y por lo tanto, si usted me dice, ¿cómo me recomienda? Usted busque la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes de primaria, resulto jugando memoria, resulto jugando con ellos, no sé cómo se llama, con una especie de gusanito, avance a la casilla 4. En la casilla 4 dice, si sabes cuánto es 4 por 4, avanza 5 casillas. Si no sabes, regresa 3 casillas. O sea, tenemos que buscar la forma de cómo llevarlo a una práctica lúdica a fin de que esto, obviamente,
se le vaya a caer al estudiante. Dentro de los argumentos que se presentan para el cual usted estaba manifestando es de que, por ejemplo, el estudiante se está aprendiendo la tabla de multiplicar automáticamente del 1 al 9, mientras que cuando usted pone primero solo un número se está aprendiendo. Esos son los argumentos que presentan, los cuales me parecen también interesantes, me parece importante, pero no dejemos por ningún lado de que se lo tienen que aprender, porque si no, no hay herramienta para continuar. Y que de alguna manera, jugando, brincando, saltando, como sea, pero algo tienen que hacer porque se les quede las tablas de multiplicar. Porque no saber las tablas de multiplicar es sinónimo de no puedo avanzar y no puedo hacer nada. No sé si queda clara su duda. Sí, gracias, muy amable. Continuamos. Aquí tenemos ya un problema, de los cuales yo con eso iniciaba más o menos, y le digo, un problema, una propuesta, y dice el problema, ¿cuántos metros cuadrados de piso cerámico se necesita para un salón de clases que tiene 6 metros de largo y 4 metros de ancho? Y entonces ahí es donde ya, miren, el llevarle al estudiante un dibujito, el llevarle al estudiante una figura, resulta que para él es algo como que nuevo. Y dice, no, y tengo que aprender a hacer ese trazo, pero cuando nosotros le lanzamos problemas o sacarlo de ese conocimiento que le estamos dando como resultado de un trazo en el pizarrón y llevarlo a la práctica, dice, yo no puedo hacer eso, ¿y qué tengo que hacer ahí? O sea, solo sacarlo de una figura que le estamos presentando y llevarlo a una realidad, el estudiante empieza a perderse. Y entonces esta es la manera de cómo podríamos nosotros empezar a trabajar la situación. De igual manera es una propuesta con captura, con copia o con una foto, no sé cómo le vaya a hacer, pero es lo que le puedo dejar. ¿Alguien podría ampliar algo o preguntar algo? Si no hay intervención, me doy por entendido de que todo va bien. Gracias, sí. Esta parte es bien interesante. Pero un poquito complejo porque les quiero compartir. Yo no sé si hay error error de señal, pero como que alguien habla, pero no logro escuchar. Fue un invitado que ingresó ahorita e ingresó con el micrófono encendido. Ah, muy bien, pero no hay ninguna situación. No era duda. No, gracias. Entonces continuamos. Entonces le decía que vamos a la otra parte que nos corresponde y es hablar del área de un romboide. Y esto es lo más sencillo. Es algo tan práctico y que nosotros podemos trabajarlo con nuestros niños. Podemos decirle, mire, mi hijo me va a hacer un trazo y usted le da las dimensiones de cómo usted lo quiere. Ya voy a explicar a continuación cómo usted va a poder trabajar este. En este caso estamos hablando de un romboide que tiene 12 metros de altura por 3 metros, 12 metros de largo por 3 metros de altura. Y nosotros queremos determinar el área de ese romboide. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Aquí está. Muy bien. Vea pues, usted puede decir al estudiante que va a hacer este trazo. De repente va a encontrarse usted con una hoja de forma rectangular, que tiene esta forma, es de forma donde vamos a seguir la línea punteada, la línea imaginaria, y luego nos venimos para acá solamente para abarcar la línea punteada. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. Ahora bien, si este rectángulo, le digo a mi estudiante, por ejemplo, mire, quiero que me trace un rectángulo que tenga 12 centímetros de ancho y que tenga
3 metros de altura y el estudiante lo va a trazar. Ahora le va a decir, mire, de esta esquina, de este vértice, me va a medir para acá unos 3 centímetros y le hace un punto. Luego me va a unir la parte final, esto es en una hoja, me va a unir la parte final con esto, lo uno, y ahí le quedó esa línea. Esos 4 centímetros que le corrió para acá, me va a hacer una campaña y se los va a correr para acá. Se les va a correr para acá. Y ahora, donde llegaron esos 4 centímetros, va a trazar de este vértice para el siguiente vértice y tiene su romboide que él mismo ha tratado de trabajar. Pero ahora la cuestión es entonces saber de que un romboide es un rectángulo disfrazado, ¿eh? Así de sencillo. Porque si yo tengo ese romboide y ahora lo hago al revés, ya hablé del trazo de un romboide. Ahora vamos a hablar de por qué un romboide es en este caso un rectángulo disfrazado, ¿eh? Miren, si nosotros tuviéramos una tijera y cortamos esta parte de aquí para acá, cortamos esto de aquí, venimos y lo corremos para acá, resulta que vamos a encontrar el rectángulo. Esa es la razón por la cual el área de un romboide es igual que el área de un rectángulo. Es igual base por altura. Y entonces tendríamos que analizar. Bueno, vamos a regresar un poquitito. No sé si queda claro esta parte. Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, quedando claro esto, entonces nos vamos a la otra parte. Siempre hablamos del área del romboide. Ya dijimos que es igual a base por altura. ¿Y por qué base por altura? Porque es un rectángulo disfrazado. Solo que la forma en la que nos varía, ¿va? Entonces, en este caso tenemos 12 metros de largo y tenemos 3 metros de altura, de tal forma que 3 por 12 es igual a 36 metros cuadrados. No se nos olvide esa parte que estamos hablando. Con el estudiante, usted de repente podría inclusive hasta cuadricular esta hoja. Mire, cuadricular la página completa, cuadricularla. Hay que cuadricularla. Y cuando usted vaya a pegar esto por acá, tienen que cerrarse exactamente los cuadrados de este lado. Algo bien importante que nosotros tenemos que señalar, y hablo en función de maestros, porque viene un maestro y le dice a su estudiante, vamos a dibujar un cuadro. Y compañeros y compañeras que escuchan por ahí, decir que voy a dibujar un cuadro o vamos a trazar un cuadro, no es la palabra correcta. Tenemos que hablar en función de cuadrado. El cuadro tiene otra interpretación y vamos a dejar para el pintor que nos explique qué es un cuadro. Y entonces ahí estaríamos encontrando el área del romboide. Seguimos. Y aquí tenemos la propuesta para que nosotros podamos trabajarlo. Hallar área del siguiente romboide. Tiene 7 metros de altura, tiene 10 metros de largo. De igual manera, lo dejo para que ustedes le tomen una captura, le tomen una fotografía o no sé qué vayan a hacer, pero algo vamos a hacer. Muy bien, vamos a continuar. ¿Podemos continuar? Sí, licenciado. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Esta es la propuesta. Y ahora vamos a determinar el área de un trapecio. El área las características del trapecio es de que tienen una base mayor, una base menor y tienen una altura. ¿Okay?
generalmente cuando se nos presentan este tipo de situaciones se trata de ponerle algún distractor a nuestros estudiantes, ¿verdad? Dentro de ellos es que, por ejemplo, esta medida de los 5 metros, vamos a trasladarlo para el centro y le damos los 5 metros. Pero luego aquí de repente le tenemos una medida de, por decirles algo, 6.5 metros. Y por acá le tiramos 6.5 metros y le pedimos el área del trapecio. Entonces, no nos interesa la medida que tiene en este lado, tampoco el otro lado, nos interesa la altura. Aquí estamos hablando de esta altura, de eso estamos hablando. Entonces, como determinar esto se nos resulta un poquito complicado. Entonces, para no complicarla mucho, entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a encontrar que el área del trapecio va a ser igual a, abrimos paréntesis, bajo nuestro conocimiento y bajo los conceptos elementales también, en cuanto a la ejecución de este tipo de operaciones, sabiendo que primero se opera lo que está dentro del paréntesis. Y para nuestro caso, que existe un signo de división en este lado que abarca dos literales, también sabemos que primero se ejecuta lo que está arriba para que cuando se ha ejecutado esto, se ejecuta toda la parte que está acá. Primero lo de arriba, después es con todo lo que está abajo. Muy bien. El trapecio que mostrábamos anteriormente, bueno, base, esta B, yo le llamo B mayúscula y B minúscula, lo cual para mí si es B mayúscula, yo le llamo base mayor. Y esta B minúscula le llamo B minúscula porque para mi entender, le digo, para mí, es base menor. Lo dividimos entre 2 por la altura. Ahora, ¿por qué dividirlo entre 2? En realidad lo que estamos haciendo es sacándole un promedio a estas dos bases. A la base mayor y a la base menor, lo que en realidad estamos haciendo es sacándole un promedio. Para este caso, entonces tenemos nosotros que 10 más 4 son 14, y 14 dividido 2 es 7. Y 7 por 5 metros, que es la altura. Y 7 por 5 tenemos que es 35 metros cuadrados. Si todo ha estado bien reforzado, si todo se ha ido trabajando como corresponde, entonces encontramos que ya el estudiante al interpretar que es un metro cuadrado, de igual manera se le va a representar alguna facilidad. Bueno, y ahí tenemos que empezar a hablar también de la propuesta, que ahí se lo dejo, dice trazar y hallar área de un trapecio, sin su base menor es de 3 metros, su base mayor de 8 metros y con una altura de 4 metros. Algo también bien importante en todo esto es desde la manipulación de los instrumentos que nuestros chicos tienen, de la regla, de su transportador, de la escuadra, porque muchos creen de que solo lo cargan por gusto. Entonces, es importante darle importancia al uso de ese tipo de instrumentos que el estudiante necesita especialmente para hacer este tipo de trabajos. Vamos a continuar. Aquí, el área del triángulo es bien curioso. No sé si dentro de las posibilidades que ustedes tienen por ahí, pudieran trazar un cuadrado. ¿Pueden trazar un cuadrado, por favor? Tracen un cuadrado. No importa las dimensiones que tenga. Si alguien ya lo tiene, solo me dice ya, por favor, y yo sigo preguntando. O sigo dando alguna instrucción. Ya, licenciado. Muy bien. Si ya tiene un cuadrado, hágame un favor. Un vértices opuestos, pero solamente un par de vértices opuestos. Más o menos voy a regresar y les voy a explicar cómo. Mire, pues va a unir
un vértice opuesto, o sea, este, y lo cruza completamente para acá. Y si es papel lo que tiene en medio, puede doblar el papel y a ver, y ahora me dice qué figura resultó o cuántas figuras le resultaron ahí. Dos. Dos triángulos. Ajá, ¿Cómo se dos llaman esas figuras? triángulos. ¿Dos qué? Dos triángulos, mire, y recuérdese que nosotros podemos rotar esos triángulos de la forma como nosotros mejor nos parezca. Podemos rotarlo, podemos ponerlos de lado, podemos ponerlos vertical, la forma va a variar como nosotros podamos hacerlo. Ahora bien, yo quiero que vean lo siguiente. Me voy a quedar con este cuadrado antes de llegar al triángulo una vez más. Si yo parto esto en dos, resulta que tengo dos triángulos, uno arriba y uno abajo. Yo ya sé que 4 por 4 hay 16 metros cuadrados, pero yo tengo dos triángulos acá. ¿Cuál será el área de un triángulo de esto que estoy enseñando acá? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será el área de este? Si yo trazo este triángulo acá, yo hago el trazo. ¿Cuánto me dirá el área de ese triángulo? ¿Alguien me dice? Sería 8. 8, por supuesto, 8. 8 porque es la mitad del cuadrado, ¿va ustedes? Ahora que entendimos que un triángulo es la mitad, podría ser de un rectángulo, podría ser de un cuadrado, podría ser de un paralelogramo, podría ser, o sea, pero es la mitad, a eso es a lo que yo voy, que es la mitad. Ahora vamos a ir a interpretar la situación con el triángulo. Mire, pues, acá vamos a llegar ahora al triángulo y vamos a entender la situación. Tenemos un triángulo que tiene de altura 6 metros y de base 10 metros. Sabemos de que es la mitad de un paralelogramo, es la mitad de un rectángulo, es la mitad de un cuadrado. Rectángulo. Área de un triángulo es igual a un medio. Es un medio. Mire, los libros nos aparecen como un medio de la base por la altura, ¿correcto? Sí. Bueno, así aparecen los libros. Nosotros le vamos a decir base por altura dividido 2. Ahora, ¿por qué? Ahora ya sabemos que ese o es un cuadrado o es un rectángulo, ¿correcto? Y entonces, ¿se recuerda cuánto dijimos que medía el cuadrado anterior? 4 por 4, 16, ¿verdad? 16 metros cuadrados. Y cuando yo pregunté cuánto mide entonces el área del triángulo, me dijeron 8. Pero ¿qué hicimos en realidad? Multiplicamos base por altura. En ese caso, la base y la altura eran iguales. Y dijimos 4 por 4, 16. Pero como es la mitad de esa figura, esa es la razón por la que nosotros dividimos eso entre 2. O sea, no es que esa es la fórmula, amigo. Usted utilice la fórmula. La fórmula dice que es un medio de la base por la altura. No es la fórmula. Note que es la mitad de un paralelogramo, es la mitad de un cuadrado, es la mitad de un rectángulo. Por eso multiplicamos base por altura y lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad. ¿Me explico, compañeros? Sí, sí se explica. Así es. Entonces, si vamos a esa parte y haciendo relación esto con lo que estamos haciendo, estamos diciendo que la base mide 10 metros y la altura mide 6 metros. Entonces tenemos 10 por 6 igual a 60 metros cuadrados. Ya sabemos que eso sería el área de toda esa figura, ¿va? De ese rectángulo, porque este es un rectángulo que mide 10 y mide altura 6. Pero nosotros queremos saber la mitad, por eso lo dividimos entre 2. Y la mitad de eso es igual a 30 metros cuadrados. ¿Está claro? Sí, licenciado. ¿Algún aporte? Perdón, que no he cedido palabra, pero algún aporte. Es que como solo una hora nos dieron, entonces yo ando corriendo. Perdón. Pues
Yo solamente agradecer porque la verdad sí tenía varias dudas que usted con este tiempo, aunque ha sido breve, me ha aclarado. Y estoy muy agradecida por eso. Todavía no estamos en evaluación, pero muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y ahí tenemos la propuesta. Trazar y encontrar el área de un triángulo que tiene una base de 8 metros y una altura de 5 metros. Y entonces ahí tenemos la propuesta, ya dije cuál será el mecanismo para desarrollar esta propuesta. Muy bien, continuamos. Vamos ahora a trabajar un hexágono. Híjole, pero la fórmula del hexágono dice que es igual al perímetro por la apotema y un montón de cuestiones. Y ahora, como nuestra clase es de sexto grado, como nuestra clase es para nuestros chicos todavía, lo que vamos a hacer es uso del recurso que nosotros ya tenemos. O sea, para enseñar el área de un hexágono no hay necesidad de enseñar cosa nueva. Aquí nosotros ya tenemos que darle puerta abierta a los chicos, como en este momento yo voy a dar puerta abierta para ustedes. Veamos. ¿Me podrían decir qué figura ven aquí arriba? Un trapecio. Es un trapecio, ¿correcto? ¿Podremos hallar el área de un trapecio? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿cuánto medirá la base mayor? ¿Alguien dice? Bueno, continuemos. Ahí lo dejo pensando. Ahora veamos esto. Veamos esa parte. ¿Podremos hallar el área de un triángulo? ¿Ya podemos hallar el área de un triángulo? Sí, se puede. Claro que sí podemos hallarlo. Y ahora, nosotros vamos a hallar el área de un triángulo y finalmente, ¿qué hacemos? Hallamos el área de un triángulo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo multiplicamos por 6, tenemos el área del hexágono. Pero esa no es la única propuesta. O sea, nosotros tenemos que pensar en otras formas de cómo poder encontrar esas áreas. Podemos pensar en otro tipo de líneas, de repente uno que nazca de este punto y venga a morir en este otro, en otro que venga de aquí para acá, en este que cruce de aquí para acá, y podemos encontrar distintas formas de cómo encontrar el área que nos tiene que dar exactamente lo mismo. Y entonces, como le dije, aquí ya es trabajo de poner en práctica lo que usted ha recibido esta tarde. Yo, como soy bien puntual, me dijeron 1 hora, corriendo, llegué a donde, la verdad es que es un gusto, un privilegio poder haber podido compartir con ustedes. Ahora sí dejo la parte final para que tenga alguna intervención y nos quedan 2 minutos para finalizar. Muchas gracias, maestro. Pues ustedes quedan en el uso de la palabra o bien escribir por chat si tuvieran alguna duda. Mientras nuestros participantes escriben o comentan, maestro, en el chat hay una pregunta. Dice, maestro, ¿se podrá enseñar geometría usando un tablero de ajedrez?
Yo considero que sí puede usarlo, Miren, hablando de geometría, no solo tablero de ajedrez, sino, saben que aquí lo que nos hace falta es tiempo. Saben que, por ejemplo, desde los trazos de algo que ahorita yo creo que sí me pueden ver, algo que yo le decía era algo como esto, mire. Usted tiene un cordel y en la medida de cómo usted lo va haciendo grande, lo va haciendo largo, va variando su área y perímetro. Pero hablando de geometría, podemos hablar hasta de 5. Los chicos le decimos que lleven 5 o canicas. Ponen 2 5 ahí en el patio de la escuela, en el patio del establecimiento donde se encuentra. Viene el uno y le dice, bueno, vamos a jugar a hacer carambola con esos 5, muchachos, y tirémosle. Vienen ellos, le tiran, y los 5, como son 3, agarran 3 direcciones. Luego ahora mire los puntos que le quedaron ahí, ahora los traza en su cuaderno. O sea, y ahora le pregunto, ¿qué clase de triángulo es? ¿Será un isósceles? ¿Será un escaleno? ¿Será? O sea, y le empiezo a preguntar, ¿correcto? O sea, desde esa parte de juegos, yo creo que hasta el juego de totitos, ustedes, ahí jugamos geometría con totito. O sea, mire, aquí quedamos en línea recta, aquí tenemos un triángulo. O sea, también, ya les digo, aquí es falta de tiempo. El famoso juego del tangram chino, con las 250 figuras distintas que se pueden hallar, sabiendo que se trabaja bajo una misma área, porque es así, el área con el tangram chino se mantiene, es constante, o sea, no hay variante. Entonces sí, yo creo que recordémonos que todo esto se debe contextualizar, todo esto se debe utilizar de acuerdo a las situaciones que se nos dan. Dependiendo del lugar donde nosotros estemos, dependiendo con quiénes estemos trabajando, es como podemos proyectar. Pero algo que yo quiero decir es de que siempre tenemos que procurar convertirnos en facilitadores de la matemática. El gusto de la matemática de los chicos va a consistir en cómo yo les llevo la propuesta, cómo yo, el dinamismo. No, ya vino el profe y otra vez lo mismo. O sea, es ahí donde tenemos que hacer los cambios. El cambio de actitud, la voluntad y actitud, 2 factores importantes en cuanto a poder renacer la situación de la matemática, específicamente en las escuelas primarias. Así es, realmente es muy interesante saber su dinámica y estas nuevas ideas para nosotros poder generar nuestros nuevos espacios de aprendizaje, porque regularmente siempre nos basamos en que tienen que aprenderse las fórmulas, tienen que identificárselas, o ahí va el formulario. Sin embargo, con la forma estratégica en que hoy usted tuvo a bien compartirnos, pues no solo te estamos calculando las mismas figuras geométricas, sino que le estamos permitiendo al estudiante a pensar de qué otra forma lo puede hacer, buscar una solución práctica, inmediata y que tiene validez, donde ellos pueden validar sus resultados. Yo había preparado algún material solo para que lo vieran. Están las figuras. Podemos verlo. Decía, bien pude haberlo cortado yo acá. Y era generalmente los talleres, cuando yo comparto, hago que los participantes vayan trabajando conmigo, pero hoy el tiempo no se da. Mando a cortar esta parte de acá, lo pego desde otro lado y me doy cuenta que tengo un rectángulo. De igual manera, para generar nuestros cuadrados necesitamos una regla. Basta doblar una hoja. Esta es una hoja tipo rectangular. Lo doblo y resulta que tengo yo mi cuadrado de igual manera. O sea, de esa misma manera, y era lo que yo les decía inicialmente, que trazaran un triángulo. Observemos, este es un cuadrado, sus 4 lados iguales. Sin embargo, cuando yo lo doblo en 2, yo tengo la mitad. Pero miren que el triángulo ahora lo pongo de esta forma. Y cualquiera podría pensar que ya no tiene nada que ver con el cuadrado, ¿eh? Cambia totalmente. Lo puedo ubicar de esta forma y cualquiera piensa, mire, el niño, el estudiante, no solo hablo de niños sino adolescentes, porque Dios nos da la oportunidad de compartir con adolescentes también, solo le cambio de posición la figura y él dice, no, el otro es más grande o el otro es más pequeño, solo le cambio de posición, solo es cambiarle de posición. Y como tanto es así como, por ejemplo, para el cuadrado, yo se lo pongo así de esta forma y él me dice, ese es un cuadrado. Pero cuando se lo pongo de esta forma me dice, ya no es un cuadrado. O sea, él le cambia de nombre. No, y el cuadrado sigue siendo cuadrado, no importa cómo lo vaya a ubicar. Ahora, me podría decir, ¿es un romboide? No, no es un romboide. El romboide tiene otro tipo de características. O es un rombo.
¿Alguien Interesante, por ahí muchas quiere gracias. tomar la palabra? Tienen el uso de la palabra en este momento nuestros participantes. Pueden participar. Noelia, si tiene algún comentario o una duda, puede participar, no se preocupe. Es que estoy algo afónica y casi no tengo voz. ¿Verdad? Entonces yo solamente quería agradecer porque la verdad, este tipo de temas a mí se me ha dificultado desarrollarlo con mis chicos y tenía varias inquietudes y dudas que por el momento el día de hoy he ido aclarando, he ido tomando anotación, capturas y de todo lo que he podido para seguir, ¿verdad? Analizando todo lo que ha licenciado y la verdad que con este tipo de temas sí necesitamos más de una hora. Y yo muy agradecida, gracias. Muy amable, muchas gracias. Sí, Juan Carlos tenía su mano levantada, puede participar. Sí, gracias, mucho gusto. Viera, maestro, Mucho gusto. que le agradezco que trate usted de enseñarnos una practicidad de las cosas de geometría. En mi caso, lo que yo a veces hago para que los conceptos no se queden solo en fórmulas es que los saco al patio y medimos, o sea, dimensiones ya sea de bases, alturas, de áreas que encuentren por ahí, a modo pues de que se lleven el concepto claro de qué es el metro cuadrado, porque algunos todavía siguen pensando que el metro cuadrado es metro lineal, ¿verdad? Solamente eso quería aportarle. Gracias. Sí, maestro. Creo que tuvimos un pequeño corte. Maestro, ¿quisiera aportar algo más? No, solamente por mi parte, si no hay ningún otro comentario, creo yo que una vez más puedo decirles de veras qué privilegio que Dios me da poder compartir con ustedes. He compartido en otras oportunidades con otros docentes, pero sí les digo que si algo no me fue muy bien es porque así tengo que ser honesto. Es la primera vez que hago una presentación de este modo. Sí lo he hecho de manera presencial. Yo prefiero tener a la gente de frente, ponerlos a trabajar, que estén conmigo, que las dudas salgan en ese momento y poder aclararlos de frente, ¿va? Ustedes, porque esto es bien importante. Sin embargo, si algo por ahí no me salió muy bien, pero es porque soy primerizo. Estuvimos bastante bien, muy conectados todos, muy motivante. Realmente ha llenado la expectativa de todos, porque en el chat pues le han comentado que está muy interesante la clase y que le agradecen mucho su aporte y felicitan este espacio que usted está proporcionando para todos. Estamos a la orden y si no hay nada más, entonces solamente una vez más, repito, quiero que me saluden ahí al distinguido y compañero profesional Juan Carlos Ruiz. Con todo gusto. Mi admiración y respeto para él. Así que, y obviamente para todo ese gran equipo que está ahí trabajando. Los invito a seguir trabajando en pro de la educación de Guatemala. Yo creo que esto es lo que necesitamos hacer y esto es lo que honestamente con toda humildad le digo, es lo que me encanta hacer, la proyección, el trabajo que tenemos que hacer, porque nada ganamos señalando desde atrás que se debe mejorar, que se debe hacer, cuando nosotros lo que sabemos tenemos que aportarlo. No será mucho, pero eso poco que sabemos, si lo compartimos bien, se va de generación en generación. Así que muy agradecido con todos ustedes, con ese gran equipo y que Dios los bendiga a cada uno por nombre. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente fue un placer, fue un gusto poderlo atender y sobre todo estamos agradeciendo el espacio que el día de hoy nos pudo brindar a nosotros. Mucho gusto. Mucho gusto. Así es, entonces, estimados compañeros participantes, pues en el chat ya tienen el link para que puedan registrar su asistencia.
Les agradecemos a todos realmente el espacio, el tiempo que nos pudieron brindar para que nosotros pudiéramos llegar a sus hogares. Entonces, solamente les hago la cordial invitación que tenemos el foro de cierre a las 5 de la tarde, el cual se va a transmitir por Facebook. Así que muy buenas tardes a todos y fue un placer compartir con ustedes. Gracias. ¿A qué hora dijo, perdone, el cierre? A las 5 de la tarde es el foro de cierre. Ah, muy bien, muchas gracias. O sea que ahorita ya no hay más talleres, ¿verdad? Talleres ahorita estamos terminando. Gracias. Para servirle, feliz tarde. Bendiciones, feliz tarde. Muy amable, que se mejore. Gracias, muy fina. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Licenciada, perdón, una pregunta. ¿Podría